Hola, mis queridos revolucionarios, un día más aquí con vosotros. Es un placer, como siempre, ya sabéis, estar conectados, estar con vosotros, en cada uno de vosotros. Os deseo que estéis en el camino del propósito, de la creación, del desarrollo, con la verdad y con el único fin de ser y estar con la fe. Sabemos que aquello por lo que nos hacemos únicos y libres es nuestra propia identidad. Y vamos con el vídeo de hoy, pero no antes deciros que os suscribáis a nuestro canal versión 1.0 y activéis las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo. En el vídeo de hoy va a ser, desde luego, muy revelador, muy significativo, muy aprendizaje, muy observador, muy lo que tú quieras pensar. Pero yo, como siempre se dice en todos los vídeos y en estos aspectos, si no lo crees, compruébalo. Al final es un problema de cada uno, ¿no? Y habla de Jesucristo, de nuestro queridísimo Jesucristo, este hombre metafísico de esa época que nos hizo ver tantas cosas y con las interpretaciones de muchas instancias e instituciones que desbloquearon la mente humana con respecto a esta figura de Jesús. Así que, ¿alguna vez te has preguntado si la imagen de Jesucristo realmente captura su poder verdadero? ¿Y si nos hubieran enseñado una visión ilimitada o limitada de su mensaje que nos mantiene alejados de nuestro verdadero potencial? Si lográramos conectar con la verdadera esencia de Jesús, podemos activar una fuerza divina capaz de activar y transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han hecho creer de Jesús estuviera basada en una visión cuidadosamente controlada de la historia? Imagínate descubrir un evangelio ocultado durante siglos, cambiar la narrativa tradicional y revelar un poder divino que reside dentro de ti esperando ser despertado. Estos evangelios fueron encontrados en un jarrón de cerámica a las arenas de Egipto y no solo desafía lo que sabemos, sino que sugiere la verdadera naturaleza de Jesucristo. No está en un reino celestial distante, sino que está en nuestro interior. ¿Qué secretos revelan estos textos y por qué fueron ocultados con tanto celo? En la historia de la humanidad y en todas las regiones del mundo hay personas que han logrado realizar lo que la ciencia denomina milagros. Estos fenómenos que para algunos carecen de explicación no son ajenos al ser humano y no son algo tan extraordinario como lo que considera o lo que se considera milagroso. No hay ningún milagro en la historia en la que no se haya involucrado a un ser humano en su realización, lo que implica que no es Dios quien produce los milagros, sino el propio ser humano. Todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, la forma en la que estamos interpretando y enfocando a Jesús no es la adecuada para lograr las obras que Él prometió que podíamos realizar. Lo interesante de Jesús es otra cosa, y por eso no estamos logrando todo lo que Él prometió a todos sus fieles y a sus discípulos en la última cena, cuando dijo, las obras o los milagros que yo hice, tú también los harás y aún mayores. Y esto es lo que voy a explicarte en este vídeo, mis queridos revolucionarios. Esto es lo que voy a explicaros. Exploraremos el simbolismo y los mensajes ocultos, revelando un camino hacia la autorrealización y la divinidad interior. Adentrémonos en las enseñanzas de Jesús tal como se revelan en estos textos antiguos. Estas enseñanzas nos revelan que la auténtica iluminación y conexión con lo divino está en el interior, cuestionándonos la figura de Jesús como una figura inalcanzable. La verdadera realización y la unión con lo sagrado surge de nuestra verdadera esencia, acercándonos a una experiencia más personal y accesible. Jesucristo no debe ser considerado como una figura histórica de modo convencional o como el personaje que tradicionalmente se nos ha presentado. No estamos negando la existencia de Jesús como individuo histórico o como Platón, que son indiscutibles. Sin embargo, solamente disponemos de 7 manuscritos que han llegado a nosotros a lo largo de la historia.
Y lo que llama la atención es que estos textos fueron escritos 1000 años después de su muerte. Por eso tenemos que analizar críticamente y cuestionarnos las narrativas establecidas. En la figura de Jesús contamos con documentos entre 5000 y 6000 textos antiguos, y los más cercanos a su vida y muerte apenas tienen una existencia de 20 años después de su muerte. Entonces, ¿existió realmente Jesucristo? Pues la respuesta indudablemente sí. ¿Él hizo los milagros? Pues por supuesto que sí. Jesús hizo los milagros, claro que sí. Por ejemplo, hay un relato en la Biblia donde Jesús le pide a unos pescadores que le cediera su barca para poder predicar a la multitud. Estos pescadores que habían pasado todo el día sin conseguir pesca, accedieron de mala gana. Después del sermón, Jesús les dijo que volvieran a pescar, aunque estaban reacios porque no habían conseguido pescar nada durante esa jornada. El resultado fue asombroso porque lograron una captura tan abundante de peces que llenaron la barca hasta el borde. Este relato no solo ilustra los milagros atribuidos a Jesús, sino la relación personal con los seguidores de Jesús y que experimentaron en su vida cotidiana. Este milagro ha sido respaldado por descubrimientos científicos recientes. Hay un documento científico que avala que el ser humano, a través de la intención y del pensamiento, pueden influir en el comportamiento de los bancos de peces. Esto significa que tenemos el potencial de afectar al mundo físico mediante nuestra intención y deseo. La capacidad que tenemos para influir en nuestra realidad es asombrosa. Podemos dirigir nuestras células y enfrentar problemas de salud. En el ámbito financiero podemos atraer abundancia económica a través de desarrollar nuestro negocio propio y atraer clientes y oportunidades. Este poder no se limita a las áreas que mencionamos, sino que se expande a cualquier aspecto de nuestras vidas. La ciencia, al investigar estos milagros, tiene el interés restringido. A menudo están relacionadas con factores económicos, sociales e ideológicos. El conocimiento del poder de la intención y su impacto en la realidad ya han sido parte revelados, pero la comprensión y la aplicación práctica de estos principios siguen siendo áreas en las que solo se ha arañado la superficie. Así que vamos a adentrarnos en el contexto histórico de estos textos y su supresión. La Iglesia cristiana primitiva, en el concilio de Nicea en el año 324 después de Cristo, reformó la narrativa sobre Jesucristo para alinear la historia con sus propios objetivos, al proclamar a Jesús como el único Hijo de Dios. La Iglesia formuló una doctrina en la figura de Jesús como un Salvador distante. En el Evangelio de Santo Tomás presenta como que Jesús no es la única autoridad divina en el viaje a la autorrealización. Aquí se valora el potencial humano y la expansión de la conciencia. Las enseñanzas de este Evangelio sugieren que al volvernos hacia nuestro interior y reconocernos nuestra propia esencia divina, podemos alcanzar el mismo nivel de iluminación que consiguió Jesús. Sorprende de la narrativa tradicional de que Jesús es el único Hijo de Dios nacido de una virgen y enviado para redimir a la humanidad. Ha sido la piedra angular de la doctrina cristiana durante siglos. No obstante, el Evangelio descubierto de Ahmadi en 1945 ofrece una perspectiva totalmente distinta. Este Evangelio, junto a otros textos ocultos para preservarlos de las autoridades religiosas, presentan a Jesús como un maestro plenamente realizado que nos orienta hacia la liberación personal y autoconciencia divina. La verdadera esencia de Cristo es un potencial interno a la iluminación que reside en cada uno de nosotros. Cuando te digo en el vídeo que Jesucristo no es solamente una persona, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues esta perspectiva no surge de una invención personal, sino que se basa en ideas exploradas por diferentes autores y pensadores. Tal vez hayas leído sobre Joseph Murphy, Dolores Cannon, Connie Méndez, entre otros influyentes físicos del pasado. Estos autores, como los destacados en la película del Secreto,
que exploran la ley de atracción han abordado de manera similar con nuestras intenciones y pensamientos, tienen el poder de atraer lo que deseamos a nuestras vidas. Neville Goddard, en particular, quien dedicó gran parte de su vida al estudio profundo de la Biblia, sugiere que Jesús no debe interpretarse como una figura histórica concreta, sino como un estado de conciencia. Esta interpretación nos dice que la Biblia puede ser estudiada desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, darle un significado literal, y por otro lado es fundamental explorar la Biblia como un reflejo de estados mentales y condiciones psicológicas del ser humano, donde cada personaje y evento representa una faceta de nuestra experiencia interior y evolución espiritual. Uno de los pasajes del Evangelio dice: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y te darás cuenta que eres hijo del Padre viviente. Estas enseñanzas contrastan con las concepciones cristianas tradicionales, que representan el reino de Dios como un dominio externo y celestial, accesible solamente después de la muerte. En lugar de esto, este Evangelio sugiere que la iluminación y la conexión divina son alcanzables en el presente a través del autoconocimiento y la realización interior. Al presentar a Jesús como una figura distante, la Iglesia primitiva y las autoridades romanas pudieron ejercer un control sobre la narrativa y posicionándose como los intermediarios indispensables entre la humanidad y lo divino. La ocultación y la modificación de textos espirituales, como este Evangelio, formaban parte de un esfuerzo para dominar la interpretación religiosa y conservar el orden social establecido. El Evangelio de Santo Tomás se cree que fue compuesto en el año 100 después de Cristo. Presenta en Jesús que subraya la importancia del autodescubrimiento y la divinidad interna. Jesús se erige como una figura fundamental del cristianismo gnóstico. Jesús es una figura revolucionaria porque ya nos decía el principio del mentalismo, y este principio dice que el universo es de naturaleza mental. En otras palabras, nuestros pensamientos tienen un poder creativo real y son las fuerzas que moldean y configuran nuestra realidad. Lo que visualizamos y pensamos se convierte en nuestra experiencia vivida. Y si el universo responde a nuestra mente, el proceso de aprender y adoptar estados mentales es imprescindible para manifestar los resultados de nuestra realidad. La Biblia dice que para alcanzar al Padre uno debe pasar primero por el Hijo. ¿Qué representa el Hijo y qué representa el Hijo en este contexto? Pues en el Evangelio de los Esenios se añade que no se puede llegar al Padre sin antes pasar por la Madre. ¿Quién es la Madre? Pues se refiere a la Madre Naturaleza, que es la fuerza primordial que no solo nos sostiene, sino que sana y renueva nuestro estado físico y mental. El Hijo, en esta analogía, puede ser visto como nuestra estructura y conciencia individual, que simboliza el proceso de transformación interna. Y Jesucristo, en este sentido, representa ese estado elevado de conciencia que debemos de alcanzar para lograr una conexión con el Padre, que en esta metáfora significa el nivel más alto de entendimiento y creación mental. Al cambiar esta estructura mental que representa a Jesucristo, estamos en camino de alcanzar el estado de supraconciencia del Padre y desde este nivel de conciencia elevada podemos diseñar y crear una nueva realidad mental. Según la ley universal de correspondencia, como es arriba, es abajo, que ya la sabéis. Y lo que significa es que, al transformar nuestra realidad interna y mental, lo que hemos creado en nuestra mente se manifiesta en el plano físico. En otras palabras, al elevar y al ajustar nuestra conciencia interna, somos capaces de atraer y hacer esos cambios en el entorno externo. Aquí la transformación personal y mental se convierten en la clave para manifestar nuestros deseos y nuestros objetivos en una realidad concreta.
¿Por qué no se considera a Jesucristo un estado mental más que una figura histórica? Pues la razón está en que Jesucristo encarna a un estado mental que tiene la capacidad de crear milagros y hacer nuevas realidades. En sus enseñanzas, cuando él decía a sus discípulos, sígueme, mi camino está lleno de tribulaciones y no es un sendero de rosas, es un camino de espinas, pero para seguirme tenéis que dejar de ser vosotros mismos. Como dice el doctor Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú. Lo que Jesús estaba diciendo es que el verdadero camino espiritual significa tener una mentalidad fuerte y estar preparada para superar desafíos importantes. Es una travesía hacia un estado mental elevado y no es un camino fácil ni cómodo. Requiere esfuerzo y perseverancia. ¿Estás dispuesto a enfrentar y superar las dificultades que se presenten para alcanzar el estado mental elevado que Jesucristo representa? Si la respuesta es que no estás dispuesto a enfrentar estos desafíos, los demás aspectos y la práctica espiritual no van a tener el impacto transformador que esperas. Cristo simboliza una conciencia de alta vibración, un estado mental que va más allá de lo ordinario y que tiene el poder de producir cambios profundos en la vida de las personas. Seguir el camino de Cristo implica comprometerse a atravesar las pruebas y tribulaciones necesarias para alcanzar una mentalidad tan elevada que te permita manifestar y transformar tu realidad de manera significativa. Este camino es de una gran fortaleza interior y determinación y también ofrece la posibilidad de desbloquear un poder personal capaz de ofrecer transformaciones en tu vida y en tu entorno. Este estado mental que Cristo representa no solo tiene la capacidad de obrar milagros, sino que también te permite mover obstáculos, superar limitaciones y crear una realidad que refleje tus aspiraciones más profundas. Es un viaje espiritual, aunque lleno de desafíos, promete una profunda transformación y una conexión más profunda con las fuerzas creativas del universo. Por lo tanto, seguir a Cristo no es solo seguir a una figura histórica, sino adoptar una forma de ser y de pensar que tiene el poder de cambiar el mundo desde adentro hacia afuera. En las enseñanzas bíblicas se dice que Jesús vendrá a la tierra y hará justicia. En este contexto, no se refiere como individuo histórico, sino a las manifestaciones o manifestación del estado mental de Cristo en la tierra. Cuando esta elevada conciencia se establece, aparecerán milagros y a establecer un sentido de justicia superior. Además, la Biblia dice, el Hijo del Hombre será traicionado. En este pasaje, el Hijo del Hombre simboliza a cualquier individuo que apoye y adopte este estado mental elevado para alcanzar el estado de Cristo. Al adoptar el estado mental de Cristo, se empieza a experimentar una especie de traición de las cosas mundanas, y esto ocurre porque al elevar nuestra vibración a niveles tan altos, empezamos a distanciarnos de las preocupaciones materiales y superficiales del mundo. Y esta separación es un rechazo del entorno mundano que no puede resonar con nuestro nivel de conciencia. El mundo entonces puede parecer que te traiciona, que te abandona o te deja de lado. Esto sucede porque aunque físicamente permanezcas en este mundo, tú y tu realidad han cambiado totalmente. Al tener un estado de conciencia más alineado con el universo, es lo que se conoce como el reino de los cielos. Y no es un lugar físico, sino un estado mental elevado que representa un cambio profundo en tu percepción y experiencia de la vida. En definitiva, al adoptar el estado mental de Cristo, es necesario que te despegues de las ataduras mundanas. El mundo puede percibir tu ausencia y te perciba como separado de sus normas y valores. Te encuentras en el mundo, pero no eres de este mundo. Eso me pasó. Este despego o este desapego es una parte esencial del proceso de manifestación de una nueva realidad, una realidad que manifiesta la transformación profunda que has logrado en tu estado mental. Estas enseñanzas suprimidas abren
una puerta a un camino espiritual que va más allá de las estructuras tradicionales, enfocándose en el crecimiento personal y la iluminación interior como la verdadera esencia de la transformación humana. La perspectiva gnóstica no da la interpretación de que cada individuo, sin importar su posición, tiene un potencial innato de descubrir su verdadera naturaleza divina. Y no necesitas ningún intermediario institucional como la Iglesia o cualquier autoridad religiosa. Y empodera al ser humano para tomar control directo de su evolución espiritual. En el Evangelio de Tomás, uno de los símbolos más poderosos es el de la luz, que es como una metáfora en las enseñanzas de Jesús. Al referirse a Jesús como la luz del mundo, no solo se describe como una guía moral o institucional, sino que trasciende su presencia física para hablar de la iluminación del alma humana. Esta luz representa el conocimiento divino y el despertar de la conciencia, instando a las personas a mirar más allá de las apariencias superfluas del mundo material. En vez de buscar la divinidad en lugares externos o figuras autoritarias, esta luz interior nos llama a explorar nuestro propio ser y a reconocer la chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Los textos gnósticos dan un significado a la crucifixión y resurrección de Jesucristo como estados mentales internos. La crucifixión significa la muerte del ego, esa parte de nosotros que está profundamente conectada con nuestra identidad personal, las ataduras materiales y los deseos mundanos. Esta muerte simbólica, es un paso necesario que permite que uno se libere de las limitaciones del yo interior o el yo inferior. La resurrección, no es simplemente el regreso a la vida física, sino que representa un renacimiento espiritual hacia un estado de conciencia más elevado. Es el despertar a una nueva forma de ser, donde uno se conecta con su naturaleza divina y vive desde un lugar de comprensión y sabiduría espiritual. La muerte y resurrección son conceptos fundamentales para alcanzar la iluminación y vivir una vida superior, tal como enseñan los textos gnósticos. En resumen, en estas enseñanzas gnósticas se revela un enfoque totalmente diferente de la espiritualidad, la iluminación y el crecimiento personal. Son accesibles para todo el mundo y donde la verdadera conexión con lo divino se encuentra dentro de nosotros. Esto desafía las culturas tradicionales y también invita a una exploración más profunda de nuestra naturaleza y del potencial que reside en nuestro interior. Bueno, mis queridos revolucionarios, espero de verdad que os haya sido de utilidad este vídeo de hoy. Para mí, desde luego, sí. Y creo que para muchos revolucionarios también lo va a ser. Si no, antes también deciros que os suscribáis a nuestro canal, versión 1.0, y activéis las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo. Gracias por estar ahí, mis revolucionarios. Os deseo un magnífico día, de verdad que sí. Ser positivos y ser conscientes de vuestro yo interior, que lo tenéis y podéis crear lo que queráis. Así que Jesús está ahí con nosotros y nuestro yo interior, que es Dios, también. Gracias por estar ahí, mis queridos revolucionarios. Os quiero mucho. Y por favor, ponedme en comentarios si os ha gustado este vídeo, si os ha representado la figura de Jesús o os ha hecho entender un poquito más esto. Así que gracias por estar ahí. Os quiero mucho de puro corazón. Revolucionate, revoluciona tu mundo y conmigo. Ahora no se ve, pero la madre naturaleza también está ahí. Lo revolucionaréis todo y, por supuesto, con una sonrisa. Gracias por estar ahí, mis queridos revolucionarios. Mañana más y mejor. Gracias.